Bien, vamos a hacer la práctica número 1, ¿correcto? A ver, esta práctica es la práctica de hemograma. Muy bien, para ver lo que es un hemograma, primero tenemos que entender de dónde se saca. Entonces, el hemograma es un examen que nosotros, valga la redundancia, el nombre lo dice, sale de la sangre. Ahora, es un examen que nos permite evaluar de una manera cuantitativa, es decir, valores absolutos, no relativos, de los elementos de la sangre, sobre todo los elementos celulares y algunos no celulares. Ahora, ¿cómo podemos evaluar la sangre? Cuando retiramos la sangre de un paciente, podemos analizarla de dos maneras, a grandes rasgos. Una es realizando un proceso de centrifugado con un anticoagulante y la otra sin el anticoagulante. Cuando lo realizamos con el anticoagulante, tenemos que se forma aquí el plasma, ¿cierto? Después de centrifugar, vamos a tener el plasma que tiene albúmina, fibrinógeno, inmunoglobulinas, lípidos, lipoproteínas, hormonas, también tenemos vitaminas y otros electrolitos. Tenemos una parte aquí en el medio que se llama la báfico, donde están los leucocitos y las plaquetas. Y por último tenemos la parte de la serie roja, el hematocrito. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia principal o lo que permite separar así la sangre gracias al anticoagulante? Que como tenemos precisamente un anticoagulante, no se permite la coagulación, entonces el fibrinógeno permanece intacto y los factores de coagulación también. Mientras que si solo sacamos la sangre y la centrifugamos, se va a formar un coágulo, contiene fibrina, consume esos componentes de coagulación. Entonces, en el suero, a diferencia del plasma, no hay fibrinógeno, ¿ok? Y contiene albúmina, inmunoglobulinas y todos los otros componentes, ¿bien? Y en la parte del coágulo, tenemos un coágulo de fibrina con las células que van a estar atrapadas ahí. Entonces, este aquí es un hemograma. Este hemograma está en inglés, pero nos va a mostrar básicamente todo lo que muestra las máquinas cuando procesamos la sangre. Y como les decíamos, es un análisis de sangre que se usa para evaluar de forma cuantitativa los componentes formes de la sangre. En español se ve más o menos así, ¿ok? Tenemos los parámetros a evaluar y los valores normales referenciales, tanto para hombres como para mujeres, y las unidades que son muy importantes. Y a recordar algo, nosotros cuando evaluamos un hemograma lo tenemos que hacer en base a los valores absolutos, nunca porcentuales. Muy bien. Entre hombres y mujeres realmente no hay mucha diferencia en la gran mayoría de valores, solo varía la serie roja en estos tres valores, en eritrocitos, en hemoglobina y en hematocrito. El resto se mantienen igual. Entonces, la serie blanca está compuesta por los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Y a su vez se va a desglosar en varias series de leucocitos, los neutrófilos, los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Luego tenemos a la serie roja, que evalúa los eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito. A su vez, en la serie roja vamos a evaluar a los eritrocitos con tres constantes, que se llaman las constantes corpusculares: el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y por último, con el RDBW, que es un índice que nos va a permitir ver eh, qué tan homogéneos son los eritrocitos. Y al final tenemos la serie amarilla, que son las plaquetas. Y en las plaquetas evaluamos el número de las plaquetas y el volumen de las plaquetas. Entonces, vamos a pasar a ver lo que viene a ser la hemoglobina. ¿Ok? Esta es una tabla de Minsa. ¿Ya? Nosotros estamos en Perú, entonces tenemos que regirnos por las normas del MINSA. ¿Ok? La hemoglobina va a variar y varía mucho dependiendo de diferentes factores. Entonces, edad es uno de ellos, sexo también, altitud también,
Y para clasificar en anemia o en valores normales, o si es una anemia leve, moderada o severa, tenemos que corregir sus valores dependiendo de dónde nos encontremos. Esta tabla es una tabla simple, digamos, está en base a la altitud de costa, ¿no? De 0 a 100 metros sobre el nivel del mar, porque cuando empezamos a subir tenemos otra tabla que también es hecha por el MINSA para corregir los valores en base a la altitud que hay. Entonces, como pueden ver aquí, lo más importante, los niños de 6 meses a 5 años, los valores normales tienen que tener más de 11 de hemoglobina, mayor o igual a 11. Y aquí tenemos los valores en anemia leve, moderada y severa. Niños de 5 a 11 años, más de 11,5. Y los valores. En adolescentes, varones y mujeres entre los 12 y 14, más de 12 de hemoglobina. Y sus valores en anemia. Los varones de 15 años a más, tenemos aquí más de 13 y sus valores en anemia. Y las mujeres gestantes de 15 años a más de 12 y sus valores. Ahora, noten que hay una diferencia, 13 y 12. ¿Por qué las mujeres tienen un punto menos? Y la respuesta es muy sencilla, es precisamente por la propia fisiología femenina. Las mujeres una vez al mes presentan menstruación. ¿Y qué hay en la menstruación? Un sangrado. Entonces, el sangrado es esperable que disminuya en un punto la hemoglobina. Es por eso que la diferencia entre varones y mujeres es de un punto. Ahora va a cambiar este valor cuando son mujeres gestantes, ¿ya? O cuando son puérperas, que es después que la mujer da a luz, el tiempo son los 40 días post-parto, ¿ok? Uy, muy bien, entonces vamos a continuar. La evaluación de la serie roja, ¿ok? Como habíamos mencionado, en la serie roja vamos a hablar a los eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito, ¿vale? Además de esto, tenemos que evaluar las constantes corpusculares, que son las tres que mencionamos, y la amplitud de distribución eritrocitaria, ¿ok? Así como los reticulocitos, que los reticulocitos son los eritrocitos inmaduros, que aún tienen componentes celulares que van a perderlos cuando pasen a ser eritrocitos, ¿ok? Los eritrocitos y la hemoglobina, junto con el hematocrito, guardan una relación de 1,3. Es decir, tomamos a la hemoglobina como un valor referencial. Si la hemoglobina la multiplicamos por 3, obtenemos el hematocrito. Si la hemoglobina la dividimos entre 3, obtenemos el número de eritrocitos, ¿vale? Entonces, ahora, si tenemos el valor de el hematocrito lo dividimos entre 9, llegaríamos a encontrar el número de eritrocitos. Y viceversa, si lo multiplicamos por 9, el de el hematocrito. Entonces, una vez que empezamos a ver el hemograma, la serie roja, lo primero que tenemos que ver es el valor de eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito. Recuerden que si tenemos una hemoglobina, dependiendo del paciente que estemos evaluando, y los valores son por debajo de los rangos referenciales, vamos a tener anemia. Y si se encuentran por encima, vamos a tener policitemia. No. Si se encuentran por encima de los valores referenciales, no es diagnóstico policitemia. El aumento del hematocrito por encima del 55% es lo que nos podría dar el diagnóstico de policitemia, pero no de hemoglobina. Porque si hacemos un cálculo rápido, un paciente que tiene 17 hemoglobina, se multiplica por 3, tendría 51% de hematocrito aproximadamente. Es un valor de hemoglobina alto, pero no llega a ser una policitemia. Ahora vamos a hablar las constantes corpusculares. En estas constantes hay una jerarquía, es decir, hay un orden que se respeta. Entonces, lo primero que vamos a ver es el BCM. El BCM se sitúa entre 80 y 100 femtolitros. Si está normal, es normocitosis o normocítica. Si está disminuido, microcitosis o microcítico. Y si está elevado, macrocitosis o macrocítico. Con la hemoglobina corpuscular media va a suceder
algo semejante. Si está normal, es normocromía. Si está disminuido, hipocromía. Y si está elevado, hipercromía. Y por último, el valor de la hemoglobina corpuscular media. La concentración de hemoglobina corpuscular media está entre 32 y 36 gramos por decilitro. ¿Qué evalúa el volumen corpuscular? Su nombre lo dice, es el volumen. Vamos a verlo reflejado como el tamaño. Y la hemoglobina corpuscular, el color. ¿Ok? Entonces, ahora que ya hemos visto estos parámetros, vamos a ver si tenemos una anemia, puede ser microcítica, normocítica o macrocítica. Si tenemos si a esto le sumamos los valores de la hemoglobina corpuscular media, vamos a tener una anemia que puede ser normocrómica, hipocrómica o hipercrómica. Y si juntamos todo esto, vamos a tener, por ejemplo, como dice aquí, una anemia microcítica hipocrómica. O puede ser una normocítica normocrómica o una macrocítica hipercrómica. Después de ver todo esto, vamos a pasar a evaluar los reticulocitos. Pues los reticulocitos se encuentran por lo general por encima del 2%. Perdón, entre el 1 y el 2%. Por encima del 2% va a denominarse reticulocitosis. Si se encuentran por debajo del 1%, es una reticulocitopenia. Si tenemos una anemia más reticulocitosis, es una anemia regenerativa, mientras que si tenemos una anemia con una reticulocitopenia, es una anemia arregenerativa. Quiere decir que hay algún problema y la médula ósea no está fabricando, no está produciendo más eritrocitos. Ahora, cuando tenemos hiperreticulocitosis, se recomienda calcular reticulocitos corregidos. ¿Y cómo se corrige? El valor de los reticulocitos reportados se multiplica por el hematocrito del paciente y se divide entre 45. Eso nos va a dar el valor de esos reticulocitos corregidos para así poder ver si es que realmente estamos frente a una reticulocitosis o a una reticulocitopenia. Porque puede ser que veamos una reticulocitosis, pero al corregir el valor, este disminuya y nos salga que de repente tenemos una reticulocitopenia y estaremos frente a un caso de una anemia arregenerativa y no regenerativa. Ahora, por último, podemos integrar todos estos términos que hemos visto. Entonces, una anemia microcítica, hipercrómica, arregenerativa, pero siempre manteniendo ese mismo orden. Muy bien. Y el último parámetro a evaluar es el ADE. Este parámetro, cuando es superior al 15%, ya se denomina anisocitosis. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una simetría en el diámetro entre los glóbulos rojos. ¿Ok? Normalmente nuestros eritrocitos deben ser homogéneos, deben tener, claro, una cierta concordancia entre el tamaño y el volumen de cada uno y los otros. Cuando esta diferencia es muy notoria, por ejemplo, en esta lámina de la derecha, que ven un reticulocito muy pequeño, luego un reticulocito más grande, ¿no? Y así sucesivamente, varios que son pequeñitos y otros que están muy grandes, ¿no? Se denomina la anisocitosis. Deberían ser uniformes, como en la lámina aquí de la izquierda. ¿Ok? Esta anisocitosis se puede encontrar tanto en anemia como en otros trastornos hematológicos. No es patognomónica de anemia. Y puede haber una anemia con anisocitosis o sin anisocitosis. Vamos a evaluar ahora lo que viene a ser la serie blanca. Una vez que hemos terminado con la serie roja, los leucocitos tienen un valor normal de 4.000 a 11.000 y se van a dividir en neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Cuando tenemos leucocitos elevados, se denomina leucocitosis. Y cuando están disminuidos, leucopenia. ¿Ok? Ahora, en la primera línea a evaluar, que son los neutrófilos, vamos a tener dos tipos, los segmentados y los abastonados. ¿Ya? Por lo general, el valor de los neutrófilos, como ven acá, es de 1.800 a 7.500. Si tenemos una disminución menos de 1.500, es una neutropenia. Y si están elevados, encima de 7.500, es una neutrofilia.
Ahora, la neutropenia es un trastorno muy severo, sobre todo si tenemos una neutropenia y el paciente presenta fiebre, porque los neutrófilos son la primera línea de defensa. ¿Ok? Ahora, la neutrofilia por lo general nos indica que está habiendo algún proceso infeccioso. Por lo general, porque son, como son la primera línea de defensa, son los que van a ser elevados, van a ser mandados a combatir esa infección y la médula ósea va a producir más neutrófilos. Ahora, existe algo que se llama desviación izquierda. ¿Ok? ¿Eso cómo se calcula? Cuando tenemos una leucocitosis, es decir, los leucocitos por encima de 11.000, la neutrofilia, neutrófilos por encima de 7.500 y abastonados por encima de 500, que los abastonados son los neutrófilos inmaduros, eso se denomina desviación izquierda y es un signo laboratorial de que estamos frente a una infección aguda. La siguiente familia a evaluar son los linfocitos. Los linfocitos, que su valor normal se sitúa entre 1000 a 4800 células por mililitro, lo vamos a caracterizar como linfocitosis cuando está elevado o linfopenia cuando está disminuido. Y vale la pena recordar que los linfocitos son los que se van a encargar de aumentar cuando tenemos por lo general infecciones de tipo viral. Ahora vamos a ver a los monocitos, que son nuestras células que se van a encargar de fagocitar, nuestros fagocitos. Y al llegar a los tejidos, se van a diferenciar en macrófagos. Entonces, los monocitos tienen un rango normal entre 200 y 1000 células por mililitro. La elevada cantidad de monocitos en sangre vamos a denominarla como monocitosis y cuando está disminuida, monocitopenia. Por otro lado, los eosinófilos, que son los leucocitos que se encargan de combatir por lo general infecciones parasitarias o que podemos encontrarlos elevados en algunos casos de asmas y alergias, que tienen un rango normal entre 100 a 500 células por mililitro. El aumento es una eosinofilia y la disminución eosinopenia. Y por último, los basófilos, que van entre 20 a 150, que se denomina el valor elevado basofilia y el disminuido vasopenia. Por último, vamos a evaluar a la serie amarilla. La serie amarilla que tenía las plaquetas. Las plaquetas tienen un valor normal de 150.000 a 450.000. Cuando tenemos una disminución de plaquetas, se denomina trombocitopenia. Y por el contrario, cuando están muy elevadas, trombocitosis o plaquetosis. El otro parámetro a evaluar en la serie amarilla es el volumen plaquetario. Entonces, el volumen plaquetario es importante porque hay algunas patologías que se caracterizan por tener el volumen plaquetario alterado. Entonces, el volumen plaquetario es de 7 a 14 pentolitros. Si está disminuido, tendremos microplaquetas y si está elevado, macroplaquetas. Hay que recordar que las plaquetas no son células, sino que son fragmentos celulares. Es decir, el megacariocito, que es su precursor, se va a alisar y va a liberar esos fragmentos que van a ser las plaquetas, que a su vez dentro de sí van a tener unos gránulos, que lo vamos a ver más adelante, que se componen de ciertas sustancias que van a permitir la hemostasia primaria. Por último, tenemos que ver lo que significa la pancitopenia y la bicitopenia. La citopenia, por el prefijo que nos dice que es una disminución de una serie celular, ¿ok? La bicitopenia, que es la disminución de dos líneas celulares, y la pancitopenia, que se refiere a la disminución de todas las series celulares, en este caso de las tres que estamos evaluando. Cuando tenemos una bicitopenia, tenemos, por ejemplo, hemoglobina de 10, leucocitos de 8.000 y plaquetas de 90.000. La hemoglobina y las plaquetas están disminuidas, por eso esto es una bicitopenia. Aquí, una hemoglobina de 12.5, leucocitos de 2.800 y unas plaquetas de 75.000. La hemoglobina está normal. Los leucocitos y las plaquetas están disminuidos, por ende, aquí está la bicitopenia. En este caso, la hemoglobina de 9, los leucocitos de 3.200 y las plaquetas de 400.000 están disminuidas.
la hemoglobina y los leucocitos. Entonces, podemos ver que puede ser la disminución de dos series cualquiera, no importa cuáles, pero si hay dos series disminuidas, es bicitopenia. Ahora, cuando están todas disminuidas, es decir, hemoglobina, leucocitos y plaquetas, los tres disminuidos, estamos frente a una pancitopenia. Y finalmente vamos a analizar este hemograma, vamos a integrar los conocimientos y vamos a empezar con la serie roja, ¿cierto? Ahora, como dijimos, esto está en inglés. WBC significa White Blood Cells. Entonces, estos son los leucocitos. RBC son los Red Blood Cells, es decir, los eritrocitos. HGB es la hemoglobina y la HCT es el hematocrito. Entonces, empecemos. Hemoglobina 8.5, esto es una anemia. El hematocrito está disminuido porque es una relación proporcional, ¿recuerdo? Entonces, si hiciéramos el cálculo, 8.5 por 3 aproximadamente nos saldría 25.5. Y el hematocrito está en 24.8. Es un valor relativamente cercano, acertado, ¿no?, para un cálculo rápido, pero no es exacto. Entonces tenemos nuestra anemia, que tiene 90.8 centilitros en la constante corpuscular del volumen. Eso está normal. Aquí, en la hemoglobina corpuscular media, vemos que está en 31.1, por ende está normal. Entonces podemos decir que tenemos una anemia normocítica normocrónica. ¿Qué nos faltaría evaluar? Los reticulocitos. Aquí se ve una reticulocitosis, ¿no es cierto? 3.05. Entonces deberíamos corregir este valor. Y este valor corregido, 3.05 multiplicado por el hematocrito, está aquí, 24.8, y dividido entre 45, nos sale aproximadamente 1.6667, que está, es decir, los reticulocitos en un valor normal, ¿no? No está elevado, no está disminuido, no hay reticulocitosis. Ahora vamos a ver los leucocitos, la serie blanca. 19.110, eso está elevadísimo, ¿cierto? Una leucocitosis tremenda. Vamos a ver a los neutrófilos, que estarían 1.520, no, perdón, 15.200. Elevados tremendamente. Entonces hay una neutrofilia. Nos falta aquí el parámetro de los abastonados para poder confirmar que estamos frente a una desviación izquierda. Pero lo más probable es que sí. ¿Ok? Luego volvamos a los linfocitos y, ¿no? Recuerden que aquí el valor, la unidad es importante. Como se está multiplicando por 10 a la 3, se corre la coma 1, 2 y 3. Entonces estaríamos en 2880. Los monocitos igual 1, 2 y 3, 950. Los eosinófilos también 1, 2, 3, 30. Y los basófilos también 1, 2, 3. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo presente. Entonces tenemos una leucocitosis, una neutrofilia. Es muy probable que presente una desviación izquierda. No lo podemos confirmar porque no tenemos el número de abastonados, ¿no es cierto? Lo único que nos faltaría es el valor de abastonados para poder calcularlo. Uy, ¿por qué se salió esto? A ver, un segundo. Bien, ahora sí. Uy. Entonces, eh, ya para terminar, tendríamos, ¿no es cierto?, una anemia normocítica normocrónica, ya con reticulocitos en valor normal, una leucocitosis con neutrofilia, probablemente con desviación izquierda. No tenemos el valor para confirmar, pero es lo más probable, ¿no? Es lo que estamos encontrando en este hemograma. Muy bien. Y eso sería todo para esta primera práctica de hemograma.